Pues vamos a comenzar ya sin más preámbulo a hablar sobre esta interesante serie de batallas, en la que principalmente nos vamos a centrar en Aquisgrán y en la batalla de Jurgen, que joder, Ujú. precisamente he podido visitar este verano y a mí personalmente me genera pues una especial emoción. Y el primer tema que te quería plantear para ponernos en contexto, pues es precisamente qué análisis haces tú de la ruptura aliada, ¿no? Del frente de Normandía con ese cerco de Falais y la posterior, pues el posterior avance a un ritmo eh, rapidísimo, ¿no? Por toda Ujú. Francia que ni ellos mismos esperaban. A ver, el Palais o Mortain es la batalla final en la cual Hitler vuelve a ordenar jugarse el todo por el todo. Es una situación en la cual la superioridad aérea aliada y el desgaste que están sufriendo sus divisiones hace que solamente queden dos opciones. O una retirada tras el Sena, que es por lo que abogan los generales, o un ataque a la desesperada con la intención de cortar en dos el frente aliado y provocar el derrumbe. Sobre Mortain se ha escrito mucho, muchísimo. Entonces, resulta difícil aclarar hasta dónde llega el mito y hasta dónde llega la realidad. Lo que es cierto es que supone el canto del cisne de la fuerza acorazada alemana en Normandía. El papel aéreo tal vez tuvo menos protagonismo del que se le ha atribuido normalmente, pero lo cierto es que es una debacle que hace que al final no haya más opción que retirarse tras el Sena. Pero el problema de la retirada siempre es lo mismo. Tú te puedes retirar a una línea más segura siempre y cuando tengas con qué defenderla. Si lo que te quedan es lo que le quedaba al ejército alemán en agosto de 1944, que son despojos, unidades destrozadas, muchas veces lo único que se salva es un Estado Mayor, a través del cual se reconstituirá esa división en la medida de lo posible. Ninguna línea va a ser capaz de resistir y por eso lo que se establece es una carrera entre unos alemanes que intentan retirarse lo más rápidamente posible para establecer posiciones de bloqueo y unos aliados que se lanzan, y ahí Patton es cuando brilla más, en una persecución desesperada para intentar destrozar lo que queda del ejército alemán antes de que lleguen a las fronteras de Alemania. Y en las fronteras de Alemania está la gran esperanza germana, el gran elefante blanco, que es lo que los aliados llamarán línea Sigfrido, lo que los alemanes llaman la muralla occidental, el Westwall. Claro, claro. Yo, mira, precisamente recuerdo este verano cuando estaba allí en los Mm, museos y tal, haciendo de guía, que había un mapa, ¿no? Que ponía mm, cuál es el ritmo de avance que los aliados habían previsto en Francia, ¿no? Día D más 17, tal, por aquí, día D tal. Y al final, París, recuerdo, era día D más 89 o 90, ¿no? Que mm, claro, que uno surge, oye, ¿cumplieron su plan de llegar a París el día D más 90? Pues sí, lo cumplieron. Lo que pasa que, claro, ellos habían programado, o habían previsto, mejor dicho, un avance progresivo mm, que finalmente no tuvo lugar y lo que se mm, produjo es un estancamiento durante casi 2 meses y luego ya un avance que de 0 a mm, 100 en apenas, mm, unas semanas. Y aquí el problema es precisamente ese, ¿no? Que el ejército alemán se desangró completamente en la mm. línea de frente de Normandía y una vez rota ya no hubo nada No con lo había que nada. puede estabilizar nada. Y De luego también hecho, sí, el no, el no. caso de París es sintomático porque Mm, es una de las frutas de la discordia que habrá durante ese mes, porque Eisenhower está dispuesto a dejarlo de lado. mm. A él lo que le interesa es perseguir y destruir lo que queda del ejército alemán. Y sin embargo, es nuestro amigo de Gaulle que ordena a la segunda división acorazada francesa que entre en París y que aproveche la insurrección que hay. Pero en principio París no iba a ser ocupado por los aliados en el día que lo fue. Simplemente es una cosa forzada por Petén y la insurrección que hay. Y el riesgo de que París sea reducido a escombros por el gobernador como le ordenó Hitler, que al final afortunadamente para la historia de la humanidad París fue salvado de la destrucción. Que además fue un marrón porque liberar una ciudad como París le hizo desviar un Mm. montón de De recursos. tropas y recursos, exacto. Y hablando de los recursos, ese es Sí. el gran problema que van a tener los aliados. Porque recordemos que aunque se rompe el frente en Normandía, muchos de los puertos siguen siendo defendidos aunque estén rodeados. Una de esas órdenes tan
que generan tanta controversia dentro de las actitudes de Hitler respecto a ciertas decisiones. Por ejemplo, mantener guarniciones completamente aisladas, sabiendo que nunca van a ser salvadas por un contraataque y que su misión es retardar al máximo y destruir todo lo que puedan de la infraestructura portuaria para ralentizar el avance, puede tener sentido, pero siempre estará aquello de esas tropas que fueron sacrificadas hubieran podido retener más el avance aliado desplegándolas en el Sena y no aisladas, que al fin y al cabo los aliados dejaron fuerzas alrededor mínimas y se dedicaron a liquidarlos prácticamente por hambre. Porque el tema, volviendo al tema de los recursos, aquí había dos opciones. Eisenhower, que no era precisamente un gran estratega, pero sí era un gran general político, que era lo que se necesitaba para lidiar con Montgomery y Patton, tenía dos opciones. La estrategia que él prefería, que era la denominada de frente ancho, es decir, avanzar todos a la vez hasta donde llegase la gasolina y luego ya a ver qué pasaba, o la de frente estrecho, que es lo que querían tanto Patton como Montgomery, que es decir, concentrar todos los recursos posibles en el avance de un único grupo de ejércitos. Claro, Patton quería ser él, Montgomery quería ser el otro, entonces Eisenhower no se mojó con ninguno de los dos y al final pasó lo que tenía que pasar, que es que a principios de septiembre, llegando a la frontera alemana, la gasolina se acaba y hay un parón. Y eso es lo que va a aprovechar el ejército alemán haciendo una de las cosas que mejor supo hacer el ejército alemán, que es la improvisación y la capacidad de resistencia cuando todo parecía perdido. Coincide con la llegada del mariscal Walter Model. Entonces se le llamará el milagro Model o el milagro de septiembre. Pero realmente es tremendo porque el ejército alemán no contaba prácticamente con nada. Con nada. Y sin embargo, Model empieza a hacer Kampfgruppen de donde puede, junto a un batallón de aquí, un regimiento de allá, le roba suministros a trenes que van a Italia, deriva a tropas que tenían que ir al este, las deriva al oeste, hace todo y logra reconstituir, al menos, si no una línea de defensa coherente, algo parecido a una línea de defensa y reconstituye la moral. El ejemplo más claro será la creación del primer ejército paracaidista. No es obra de Model, pero el primer ejército paracaidista, un nombre muy ribombante y que estará desplegado en Holanda, de paracaidista no tiene nada. No es una fuerza aerotransportada, es una fuerza de infantería que se irá montando durante el segundo semestre de 1944. Pero realmente ni es un ejército ni es paracaidista. Son unidades ad hoc que estarán ahí en Holanda intentando montar algo parecido a una línea de resistencia. Sí, aquí se juntan precisamente, ¿no? Como comentas, dos cosas. Esa capacidad alemana para resurgir, ¿no? Y para volver a establecer una línea defensiva, bueno, mínimamente decente, ¿no? Y por otro lado, pues un poco lo que le pasa también a los alemanes en Barbarroja, ¿no? Que están empeñados en avanzar lo más rápido posible hasta que llegan a un punto en el que dicen, oye, o paramos porque no nos llegan ya, nos quedamos sin gasolina, necesitamos suministros y demás. Y es un poco también lo que le pasa a los ejércitos aliados, tanto a los estadounidenses como a los británicos, que llegan a un punto en el que han avanzado tanto y tan rápido, en el que también necesitan pararse. Y esto, pues es casualidad que coincide en septiembre, ¿no? Ambas situaciones. Por un lado, esta recuperación alemana y este parón aliado que ya incluso habían empezado a especular a que iban a llegar a Berlín. Claro, si se llegan a esa velocidad, obviamente, ¿no? Hubieran llegado a Berlín antes de que se terminase el año. Pero efectivamente, lo que tú has dicho, ¿no? Pues este debate que hubo en si mantener un ancho un frente ancho o frente ancho, con el objetivo de, claro, ellos tenían la ventaja de que al tener superioridad material, cuanto más estirasen ellos sus líneas, más tendrían que tirar a los alemanes, por lo cual tendrían ventaja, ¿no? En la teoría. Y por otro lado, Montgomery se empeñó en que, ¿no? En llevarse todos los recursos al norte para lanzar Market Garden, perdón, que finalmente pues fracasó, ¿verdad? Sí, en realidad es sorprendente lo de Market Garden porque
Montgomery nunca fue un tipo demasiado audaz ni de improvisación. Siempre fue un general muy metódico, poco propenso a tomar riesgos y sin embargo Market Garden es una operación increíble, es difícil de coordinar, es súper arriesgada. Entonces, si hubiera venido de Patton me lo hubiera creído, pero de Montgomery nadie se lo esperaba. Consigue que Eisenhower se emocione con el proyecto, le dé todos los recursos que necesite. También, entre otras cosas, porque tenía 3 divisiones básicamente tocándose las narices en Inglaterra, que eran las 3 que participaran en Market Garden, porque las habían sacado de Normandía a principios de julio y ahí estaban, y de hecho había voces críticas diciendo que por qué tenían que estar esas 3 divisiones allí cuando faltaba de todo en la línea del frente. Especialmente en las unidades británicas hay alguna división que tiene que ser disuelta para reforzar otras porque les faltan recursos humanos. La falta de recursos humanos no es exclusiva de Alemania. Todos, menos los norteamericanos, todos lo acabaron sufriendo, incluso el ejército soviético. Entonces, claro, Market Garden pone fin a todas las esperanzas de los aliados de acabar la guerra por la vía rápida, unido a la falta de suministros y el desastre de la primera división paracaidista británica, hace que se imponga un parón y se planifique mejor el avance después de acumular recursos, especialmente liberar puertos que lleguen más y más cerca del frente, porque aunque tengas puertos en Normandía, llevarlos a través de Bélgica hasta prácticamente la frontera de Holanda consume muchos recursos. Y no es solo combustible, es alimentos, es munición, ropa de abrigo, medicinas, y el transporte aéreo tampoco puede suplirlo por completo. O sea que realmente el tema está en la liberación de los puertos, como por ejemplo el gran error de Montgomery de no presionar más en el Escalda. El Escalda se deja a la operación del primer ejército canadiense y allí se tirarán meses hasta que consiguen abrir el estuario y que pueda utilizarse el puerto. Sí, un sí, error increíble. El Danveres fue un puerto clave que es una de las operaciones que, bueno, no se entienden de la Segunda Guerra Mundial. Se puede a lo mejor, pues, echar la culpa, yo que sé, a la excesiva confianza que tenían de que todo iba a salir bien y de que los alemanes, pues, de alguna manera ya hayan sido derrotados, porque recordemos, ¿no?, que precisamente sacaste un libro de esto hace no muchos meses, que es que al mismo tiempo en el que se estaba pasando esto en el frente occidental, es que el frente oriental se había descompuesto completamente. Entonces, claro, los aliados solo tenían que sumar 2 más 2. Han tenido que abandonar Francia la carrera, les hemos metido una paliza, y fíjate lo que les está pasando en el frente oriental, que es lo que hemos hecho nosotros aquí, no sé, multiplicado por 5 o por 6, como mínimo. No, enorme. O sea, es una aniquilación. Bueno, el grupo de ejército centro desaparece, salvo por el segundo ejército. Y es una caída de fichas de dominó un país tras otro, un grupo de ejércitos tras otro hasta llegar a la frontera alemana. Claro, desde la perspectiva de Berlín es que priorizamos. Por mucho que Hitler dijera en sus discursos que en el este aún se podía cambiar espacio por tiempo, en el oeste no. En el oeste ya estaban los aliados en la frontera de Alemania. No había nada que negociar, no había territorio que intercambiar. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.